Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a iniciar el programa de capacitación hablando acerca de la actualización en salud. Si tienen alguna duda, alguna consulta, levantan la manito con donde está el chat. Ahí pueden hacer las consultas y después al último las vamos resolviendo o de acuerdo a cómo se vayan presentando, ¿no? Bueno, gracias al doctor James por la invitación, al personal del Hospital Santiago Apóstol y a todos los que hicieron realidad. Bueno, existen muchas emergencias. Yo copié algún término que está dentro de un manual que próximamente va a ser publicado, es de auditoría propia o auditoría mía, que es un curso que se llama Control de Hemorragias, que nos sirve mucho para poder ayudar a las emergencias médicas de tipo traumatológicas, ¿no? Las hemorragias es la primera causa de muerte, entonces nos hemos enfocado a poder resolver las principales causas de muerte, ¿no? Parece sacado de un chiste, ¿no? Un gallo en de riña mata a su dueño de una puñalada. Bueno, esto nos lleva a tomar conciencia de que si no estamos preparados, pues inclusive nuestras mascotas, inclusive nuestros animales de cría, inclusive cualquier objeto, se puede volver peligroso, nocivo, causarnos la muerte, ¿no? Este señor cuidaba gallos, salió en el periódico, y, criaba gallos de pelea y un día pues se va a agarrar que estaban dos gallos peleando y en eso un gallo viene y le da una patada. Y por darle al contrario el otro gallo, le da en la arteria femoral. Como no tenían conocimiento de primeros auxilios, ha habido una perforación de la arteria femoral. En menos de 5 minutos el señor muere, ¿no? Y tú, pues me muere, no me muere. Eso usted se fue, dije. Les voy a pedir por favor que apaguen sus micrófonos porque si no, no nos vamos a poder entender. Si no, es difícil poder comunicarnos si no apagan su micrófono, ¿verdad? Ya les he silenciado a todos y le pido que por favor puedan apagar, por ejemplo, a Marta, a Marisol. Bueno, Doctor, el mío está apagado. listo. Entonces continuamos. Y llega al hospital pero muerto el paciente. Entonces ahí nosotros vamos a tomar conciencia, ¿no? De que por ahí los animales que aparentemente no son peligrosos pueden llevar a la muerte, ¿no? Y ahí nace pues la idea de poder hacer un programa de entrenamiento en emergencias médicas. Algo de mi formación, como ustedes saben, bueno, parte, o algunos que me conocen, parte de mi formación lo hice fuera del país, ¿no? He tenido diferentes cargos en diferentes instituciones, algunas de las redes sociales donde me pueden encontrar, donde comparto información médica en el área de emergencias. Bueno, el tema de Facebook es personal. En YouTube tengo un canal de YouTube con mi nombre donde subo las clases que dicto de educación médica continua de atención prehospitalaria del área de emergencias. También tengo un blog donde escribo temas de aeromedicina, como les decía, soy especialista en aeromedicina y escribo en ese blog, ¿no? Y algunas de las cuentas personales donde me pueden encontrar. Vamos a empezar hablando acerca de las generalidades del control de las hemorragias y después vamos a hablar acerca de las emergencias médicas, que es la reanimación cardiopulmonar. Como parte de la atención traumatológica, vamos a hablar acerca del control de hemorragias y como parte de las emergencias médicas, vamos a hablar de la reanimación cardiopulmonar. Bueno, tenemos objetivos que es fortalecer las habilidades y destrezas acerca del control de las hemorragias, fortalecer las habilidades y destrezas en el caso de que ustedes puedan más adelante participar como instructores. Dentro de poco vamos a lanzar un proceso de acreditación. Los accidentes de tránsito son la novena causa de muerte en el mundo. ¿Sí? Dentro de todo lo que son accidentes de tránsito. El 1.5 millones de personas mueren anualmente por trauma en accidentes de tránsito. Eso significa que 3.400 personas mueren al día a nivel mundial, ¿no? Por accidentes. El 4% de todas las muertes están relacionadas con los sangrados, los pacientes que sangran. 3 de cada 4 muertos son a causa de trauma, pero
¿quiénes se mueren más, los hombres o las mujeres? 3 de cada 4 muertes por trauma ocurren hombres, porque los hombres generalmente practican deportes extremos, ¿no? Deportes extremos, o son más usados, le tienen menos miedo, o también se relaciona con el consumo de bebidas alcohólicas. Y aquí les decía, ¿no? En el trauma, las principales causas de muerte son las hemorragias y el traumatismo cráneoencefálico. De estas emergencias como se denominan, son las que más se mueren, ¿no? Por ahí hay gente que se fractura, es escandaloso ver una fractura expuesta, un hueso salido, pero no te mata, ¿sí? A menos que tenga un sangrado activo, ¿no? Un sangrado que esté fluyendo la sangre, que no se le haya podido controlar, que no se le haya aplicado un torniquete. Entonces, eso sí te puede matar, ¿no? Ahí hablamos de sangrados. Pero una torcedura, una luxación, un esguince, generalmente lo único que va a causar es muchas molestias y dolor, ¿no? Entonces, el traumatismo cráneoencefálico es un golpe, una contusión, ¿sí? En la cabeza. Lo que va a hacer es producir en la persona cambios dentro del cráneo, ¿no? El cráneo, en la bóveda craneana, el hueso que recubre toda la cabecita, es dura. Pero cuando hay un golpe, una contusión, lo que está contenido adentro puede verse lesionado. Y adentro tenemos principalmente, ¿sí?, la masa encefálica, el líquido que está ahí, que es el líquido cefalorraquídeo, que es como una especie de amortiguador. Y tenemos la sangre, ¿no?, que va circulando ahí. Aquí hay una pregunta que me gustaría que ustedes puedan responderse a sí mismos, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué los países de nivel, sí, económico bajo y medio, socioeconómicamente, son los responsables del 90% de todas las muertes por accidentes de tránsito? Y los países desarrollados, que tienen poblaciones muchísimo más grandes, solamente el 10%. ¿Por qué los pobres nos accidentamos más? Si alguien quiere respondernos. A ver, adelante. Buenos días. Buenos días. Con respecto a la pregunta, bueno, en mi forma de que, mi parecer, entiendo de que los países que con menos nivel económico sufren más de accidentes, también está ligado, por ejemplo, puede ser, se ven los diferentes accidentes, ya sea de tránsito o cualquier tipo de accidente también que se presente en el trabajo, ¿no? Mayormente es porque no está bien implementado o el Estado quizás no invierte, por ejemplo, quizás en buenas carreteras o también no hay buenos, mayormente se ven los accidentes de tránsito, por ejemplo, por falta de peatones, ¿no? O también en el trabajo, porque quizás no estás al 100%, digamos, con lo que el trabajador debe estar trabajando, estamos expuestos nosotros día a día. Excelente, excelente. Muchas gracias por su participación, ¿no? Tiene que ver mucho, ¿no? Entonces, pero para nosotros partimos de la educación, ¿no? En los colegios de Sudamérica, de algunos países ya que están en vías de desarrollo, se enseña educación vial desde el inicial, ¿no? Desde el jardín se enseña educación vial. Muchas veces en nuestros colegios, en la mayoría en Amazonas, no enseñamos educación vial. Segundo, las instituciones que deberían marcar en el tema de educación vial para que se puedan sacar las licencias, se dedican solamente a prepararlos para el momento, ¿no? No los preparan para más después, para más adelante. Entonces no estamos enfocando, no estamos viendo la verdadera dimensión de la necesidad, sino solamente para que den el examen nada más. Así como preparan para poder aprender las normas de tránsito, a la par, en otros países les exigen que puedan hacer primeros auxilios. Entonces, si ocurre un accidente, las personas que conducen vehículos saben cómo brindar la atención primaria en salud, las emergencias. Y tercero,
Les exigen tener un botiquín de acuerdo al nivel del vehículo. Entonces, por aquí va la otra pregunta. Si los que tengan vehículo, hagan memoria, recuerden, ¿qué tiene su botiquín? ¿Qué objetos tiene su botiquín? Algodón, alcohol, Ya, gafa, ya. Atrapo. Sus botiquín, hablemos del botiquín de un vehículo, un auto de 5 pasajeros, ¿sí? O 4 pasajeros, 5 con el conductor. Entonces, ustedes tienen que saber que por qué se creó el vehículo, el botiquín en los vehículos. ¿Por qué? Porque había accidentes de tránsito donde había gente que se fracturaba, que tenía traumatismos abdominales en las extremidades, etcétera, y que hasta que llegue la ambulancia necesitaba que alguien lo asista. Entonces, ¿quién mejor que los que están en el propio vehículo, no? Y les voy a pedir que dejen de rayar, ¿sí? Por favor, no sean malos con la ponencia, porque si no voy a tener que cerrar y volver a abrir y solamente voy a pasar el WhatsApp. Eso pasa cuando se pasa de WhatsApp en WhatsApp los links, ¿no? De enlace para que puedan ingresar. Vamos a ver si lo podemos borrar. Ya está. Les pido, por favor, que no compartan el link, el enlace, porque si no nos van a seguir borrando la pizarra. Listo. Entonces les decía que el botiquín ha sido diseñado para atender las emergencias médicas de ese vehículo, un auto que se colisiona o choca con otro vehículo o se embarranca. ¿Qué tipo de incidentes o qué tipo de lesiones vamos a encontrar? Traumatológicas. Entonces, ¿para qué se ha preparado? Para atender los pacientes de trauma. ¿Y qué vamos a necesitar? Si hay una fractura, por ejemplo, vamos a necesitar vendas de gasa, por lo menos una para cada uno, ¿no? 5 vendas de gasa, gasas, un paquete de gasas, guantes, ¿sí? Entonces vamos a necesitar material que muchas veces no encontramos en el botiquín. Ponemos el botiquín, bueno, para que no me pare la policía, para que no me ponga una Doctor, multa. disculpe, no haga. ¿Hola? Se escucha entrecortado. ¿Escucha entrecortado? Hola, hola. Sí, entrecortado. Mire, eso ya no depende sino del internet, ¿no? Tal vez no esté en una buena zona de internet. Bueno, Sí, vamos a creo tratar. que no. Ahora voy. Sí, acá lo estamos escuchando normalmente. Allá, ¿Cómo? entonces creo que es el mismo. Sí, su internet, sí, su internet. Bueno, entonces continuamos. Les decía que el botiquín está diseñado para que pues pueda asistir las principales emergencias médicas, ¿no? Las principales emergencias médicas que se puedan presentar en el incidente. Entonces, el botiquín va a ir preparado de acuerdo a las necesidades de que tenga pues cada vehículo, cada institución o cada, no sé, infraestructura o donde se haya decidido poner el botiquín. 1 de cada 5 mujeres embarazadas que fallecen en la región muere como consecuencia de una hemorragia durante o inmediatamente después del parto. Entonces aquí debemos aprender a hacer un control de las hemorragias postparto, por ejemplo, las hemorragias de alguien que ha abortado, que ha tenido un traumatismo genital, etcétera, ¿no? Dentro de todo lo que es Latinoamérica, ¿sí? Imagínense, la tasa de mortalidad es altísima. Debemos aprender a hacer un control de hemorragias y para eso hay varias técnicas que lo vamos a ir hablando y que el día que nos reunamos lo van a hacer práctico, ¿ya? El 8,2% de las mujeres que dan a luz en Latinoamérica sufrirá una hemorragia postparto grave que requerirá una transfusión según la Organización Panamericana de la Salud. Es altísimo, ¿sí? El índice de requerimiento de sangre, pero muchas veces como no tenemos banco de sangre, entonces la paciente se irá pues con una anemia moderada o una anemia grave, tendrá que ser dada de alta, ¿no? Y eso es un factor de riesgo para que se pueda desencadenar alguna otra enfermedad en la mujer, ¿no? Ninguna mujer debería morir durante el proceso de ser mamá porque es un proceso fisiológico que debe ser acompañado nada más, ¿no?
Ahora sí vamos a entrar hablando específicamente de las hemorragias. Las hemorragias significa, la palabra hemorragia proviene del griego hemorraques, que significa sangrado violento, ¿no? Se clasifican, hay diferentes clasificaciones de las hemorragias, ¿sí? Puede ser según el vaso comprometido, arterial, venoso o capilar. También hay otra clasificación, ¿sí? Que es hemorragia externa, hemorragia interna. Las externas son las que las vamos a ver, las internas las que vamos a presumir, ¿no? Y también hay hemorragias según su localización que se llaman hemorragias específicas, ¿no? Dentro de estas hemorragias para el personal de salud, ¿cuál de estas se puede controlar en la atención prehospitalaria? ¿Cuál de estas hemorragias se podrá controlar en la atención prehospitalaria o primer nivel de atención? Hemorragia externa. Hemorragia externa. ¿Seguros? ¿Solamente eso? Pilar será pues. A ver, al chat escriban, ¿ya? Al chat, al chat. Bueno, se pueden controlar ambas, las hemorragias externas como las hemorragias internas. Se pueden controlar, pero va a depender de la cantidad de sangrado, del tipo de trauma y de la medicamentos que nosotros tengamos, ¿no? Hay medicamentos que nos ayudan a controlar las hemorragias internas, que lo vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Entonces vamos a hablar acerca de las hemorragias específicas. Las hemorragias específicas, como su nombre mismo lo explica, ¿no? Son hemorragias de diferentes áreas, ¿no? O de una zona anatómica específica. Entonces será pues por el oído, por la nariz, por la boca, etcétera, ¿no? Que lo vamos a ir describiendo. ¿Por qué juega un papel importante los componentes de la sangre? ¿Por qué juegan un papel importante? Porque cada uno de ellos cumple una función, ¿no? Tienen varias funciones dentro de nuestro organismo y cada una de ellas va a cumplir una función. Las funciones de la sangre: transportar los gases, es decir, llevan oxígeno y sacan CO2, los nutrientes a todo el organismo, a nuestro cuerpo. Imagínense que el cerebro consume casi el 50% de toda la energía que se genera en el organismo, solamente el cerebro. Por eso es que a las personas pues que están inconscientes lo vamos valorando, ¿no? Su glucosita inmediatamente pues, puede ser que se tenga una caída de la glucosa, y si ese cerebro 10 minutos no recibe una oxigenación adecuada, pues puede quedar con muchas secuelas, ¿no? La sangre también tiene la regulación de nuestro cuerpo. A través de la sangre viajan las hormonas. La sangre también es regulador de la temperatura, ¿no? Cuando una persona ha tenido un accidente y ha perdido sangre, en nuestro organismo se activa un mecanismo de compensación, lo que hace que la piel externa de periferia, la parte distal, se ponga pálida, fría, diaforética, para priorizar la parte del tronco, la parte central, ¿no? Tiene funciones de protección como la hemostática. Lo que hace es que se produzca una agregación plaquetaria, es decir, que se formen redes de fibrina y se agreguen las plaquetas y se forme un coágulo, ¿no? También se encargan de la defensa, ¿no? A través de los leucocitos y los anticuerpos. Y regula el medio interno. Toda la parte interna es regulada también por la sangre, ¿no? Y a eso se llama fisiología. Entonces, cuando hablamos de control de hemorragias, vamos a hablar, pues, primerito de lo que nos puede llevar a la muerte, ¿no? Cuando hacemos la valoración de un paciente, hay muchas mnemotecnias o guías de cómo se tiene que hacer la valoración de un paciente, y existe fases de una atención de emergencias de un paciente sangrante, y va a depender del área en la que se encuentren, ¿no? Estas fases, por ejemplo, la de hemostasia, que significa controlar el sangrado, se la hace en la atención prehospitalaria. La fase de antisepsia se hace también en la atención prehospitalaria y primer nivel de atención. Ya la parte de restauración lo va a hacer usted si sabe pues cómo hacer la restauración, es decir, si sabe hacer como una sutura, una reconstrucción, etcétera.
Y la fase cosmética, ya esto se hace en el hospital, ¿no? Ya se dejan encargado para los de medicina estética o los de cirugía plástica o los que tienen entrenamiento en ese tipo de tratamientos, ¿no? Entonces aquí, como podrán ver ustedes, organizamos de tal manera de que le demos prioridad a lo que pueda matar a la persona, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando prehospitalario, primer nivel de atención, prehospitalario, todo lo que está fuera del hospital, ¿no? Entonces, aquí hospitalario, lo que está en esta parte, ¿no? Estos de acá es prehospitalario y el otro es hospitalario, generalmente. La restauración de la función, si usted sabe cómo hacerlo, lo puede hacer. La hemostasia se divide en dos grupos o dos partes o dos secciones, que es la parte primaria y la parte secundaria, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a que podamos hacer el control del sangrado. Cuando hay un daño en vaso sanguíneo, ¿sí? Se van a liberar unas sustancias de ahí. Esas sustancias comunican para que se liberen otras mediadores químicos y empiece la agregación plaquetaria. Las plaquetas se empiezan a adherir unas sobre otras y van a formar lo que es el trombo o coágulo, ¿no? Aquí vemos, se ha roto, hay una lesión en el vaso sanguíneo, ¿sí? Y empiezan pues a liberarse mediadores químicos, ¿no? Empiezan a liberarse mediadores químicos, empieza a haber una agregación plaquetaria y después se forma una red de fibrina encima para que sigan agregando y esto se ya da como resultado el coágulo. El coágulo tiene un tiempo de vida. ¿Qué tiempo dura un coágulo sobre una herida? Porque después hay una nueva reestructuración para que se selle, ¿no? Lo que estaba gordito se hace planito y empieza a liberar un líquido amarillo, ¿no? ¿Han visto alguna herida? Entonces, eso tiene un tiempo de vida. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque tiene un tiempo de vida para que ustedes puedan actuar, ¿no? Si ustedes no actúan, eh, eso y hacen un mal tratamiento, puede reactivar el sangrado. Imagínense que ustedes tienen un paciente y como nos han enseñado antiguamente, ¿no? Si ha perdido 1 litro, ponle 2 litros de sangre. Si ha perdido 1 litro de sangre, ponle 2 litros de solución. Si ha perdido 500, ponle 1000. Entonces hay algunas creencias todavía que se están manejando, ¿no? Desde la parte de la atención pues antigua, ¿no? Eso va a hacer de que pueda aumentar la presión arterial y que pueda reactivarse el sangrado, ¿no? Que pueda sangrar muchísimo más todavía. Entonces, ahora vamos a hablar de otras técnicas o procedimientos de cómo manejar a un paciente de trauma sin que nosotros podamos complicar su situación, ¿no? Existe muchas veces en que en vez de ayudarlo, nosotros complicamos su situación del paciente porque no sabemos hacer un manejo adecuado. Seguramente ustedes han escuchado hablar de protocolos, ¿no? De atención del paciente de trauma, como por ejemplo el protocolo March, ¿sí? Que se utiliza para los equipos de primera respuesta. Estamos hablando de la policía, de serenazgo, de bomberos, etcétera, o similares, ¿no? Entonces, estamos hablando de que gente que está con un entrenamiento de tipo militar. La prioridad March es atención del sangrado masivo, protección de la vía aérea y la columna cervical. La R, verificar la respiración, es decir, la expansión torácica, el tórax que se mueva simétricamente, que tenga buena entrada y salida de aire. Y C, la circulación, ¿no? Hace referencia a cómo está funcionando la bomba cardíaca. La H es los hidrogeniones, ¿no? Es decir, el medio interno, cuando ustedes saben que cuando se consume sangre, también se consumen los factores de la coagulación y principalmente hay factores de la coagulación que intervienen cuando hay un sangrado masivo, ¿no? Entonces, esos se tienen que reponer como es el potasio, etcétera, etcétera. Anteriormente hablábamos de una mnemotecnia de A, apertura de la vía aérea permeable y protección de la columna cervical. B, buena ventilación. C, circulación y control de hemorragias. D, déficit neurológico. E, exposición y control de la temperatura. FAS, el ECOFAS, la ecografía de emergencias. Pero ustedes vieron de qué moría la gente principalmente.
al chat, ¿ya? ¿De qué moría? Leí los leo. ¿De qué moría la gente principalmente? Los leo, a ver, al chat del WhatsApp, perdón, al chat del Zoom, ¿ya? Para leerlos. ¿Se acuerdan? Les dije que había, en lo que es trauma, habían dos causas principales de muerte, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? A ver, yo sé que sí se acuerdan. De hemorragia, ya Jaira, hemorragia, muy bien. ¿Y la otra causa cuál era? Traumatismo cráneoencefálico, Lesti. Exacto, entonces, como ya hemos identificado, estas neumotecnias eran antiguas, ¿no? Son anteriores. Ahora hemos identificado que la gente se muere de hemorragias y de traumatismo cráneoencefálico. Entonces, les voy a pedir, por favor, que silencien su chat, sus audios. Vuelvo a repetir, por favor, silencien sus audios, si no, no nos vamos a escuchar. Continuamos. Aquí tenemos una mnemotecnia A, B, C, D, F. Entonces decíamos que si la gente se muere de hemorragias y se muere de traumatismo cráneoencefálico, deberíamos invertir, ¿no? Empezar con tratamiento de las hemorragias masivas, de lo que está muy evidente. Entonces hay una nueva mnemotecnia que es del año 2019 el manual del PH, soporte vital del trauma prehospitalario, del PHTLS. Es un programa americano de emergencias que fue creado en el año 1980 por el doctor Max, donde sus hijos se accidentaron en un avión. Él es un médico, especialista en el área de traumatología. Entonces, pero en el camino no encontró ningún hospital que atendía a pacientes de trauma en Estados Unidos en ese momento. Entonces, lo que hizo es capacitar a la gente en el área de atención del paciente de trauma, porque uno de sus hijos casi pierde una pierna. Y de ahí nace, ¿no? Como historia, como antecedente. Ahora nosotros marcamos el ABCDE, pero le hemos puesto o antepuesto la X adelante, que significa el control de las hemorragias, ¿sí? Exsanguinantes, es decir, que tiene mucha salida de sangre que puede poner en riesgo la vida de la persona. Entonces ya no es ABCDE, sino XABCDE. Esto para las mnemotecnias nos sirve para que cuando hagamos una evaluación de algún paciente no perdamos tiempo en hacer repeticiones y que podamos enfocarnos en la principal causa de la muerte, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que existen medicamentos que influyen en el sangrado, es decir, que algunos hace que aumente el sangrado y que algunos hace que puedan controlar el sangrado. Aquí les voy a volver a preguntar, ¿qué medicamentos ustedes conocen que aumenta el sangrado? A ver, ¿qué medicamentos aumentan el sangrado? Al chat, por favor. Nada. ¿No conocen medicamentos que aumentan los sangrados? Bueno, medicamentos que ayudan a controlar un sangrado. La heparina, dice. Los AINES, Nancy. Petit, la heparina, muy bien. Es uno de los medicamentos, ¿no? Anticoagulantes, todos los anticoagulantes. Los antiinflamatorios no esteroideos, algunos, ¿sí? Como el ibuprofeno, aumenta el sangrado. También. ¿Qué otros medicamentos? ¿Qué medicamentos ayudan a controlar el sangrado? A ver.
El agua oxigenada sí es un agente hemostático, pero irrita mucho, ¿no? El transamin, el ácido tranexánico, ¿no? Eso se utiliza, por ejemplo, en las hemorragias de traumatismo cráneoencefálico, hemorragias internas. La ergometrina sería también, eso son las hemorragias ginecobstétricas, ¿no? El naproxeno es un AINE. Bueno, exacto. Hay medicamentos que aumentan y hay medicamentos que disminuyen. La aspirina es un antiagregante plaquetario. Si usted lo toma y el paciente lo toma el paciente y sufre, por ejemplo, un corte, una solución de continuidad y empieza a sangrar, ¿qué es lo que va a hacer el ácido acetil salicílico o la aspirina? Impedir la agregación plaquetaria, impedir que se forme el coágulo, ¿no? Va a sangrar más. El clopidogrel, que es un medicamento también que se utiliza como antiagregante plaquetario en el caso, por ejemplo, de que un paciente tenga un infarto agudo del miocardio y es alérgico a la aspirina, la alternativa es el clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario, ¿no? Entonces, también impide la formación del coágulo, ¿no? La cizimab que se utiliza en los pacientes postquirúrgicos de cirugía cardíaca, ¿no? Alguien que le ha operado el corazoncito, se le administra su medicamento, ¿no? La heparina, que se utiliza en aquellas personas que tienen un corazoncito grande, una cardiomegalia, que tienen algún tipo de fibrilación, ¿sí? O que tienen algún tipo de bradicardia, ¿no? Para que la sangre no forme coágulos, ¿no? Y los medicamentos, hablábamos de la aspirina, no tiene un antídoto como tal, ¿sí? La aspirina no tiene un antídoto como tal, pero si hay algún tipo de intoxicación por la ingesta excesiva de aspirina, se le puede hacer un lavado gástrico. Entonces aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Hasta qué tiempo, en cualquier emergencia que ustedes tengan que hacer un lavado gástrico, es prudente realizar un lavado gástrico? ¿Hasta qué tiempo después de la ingesta de la sustancia que se puede hacer el lavado gástrico es prudente realizarlo? ¿Hasta qué tiempo? ¿O cuál serían las condiciones en las que no puedes hacer un lavado gástrico? Primero, que no tenga una indicación, ¿no? Que no tenga una indicación de hacer lavado gástrico. Segundo, que haya pasado más de 4 horas. Recuerden que el estómago se vacía aproximadamente hasta las 4 horas. Entonces, de 2 a 4 horas es el tiempo que permanecen los alimentos en la cavidad gástrica, dependiendo de lo que hayas ingerido. Si es un líquido, ¿sí? Si es un líquido, puede estar 2 horas líquido. Si es un alimento sólido, puede estar hasta 4 horas. De ahí se vaya, pasa, se tritura y se cataboliza y pasa hacia el intestino, ¿no? Imagínense que viene un paciente que ya tiene más de 6 horas, 8 horas, y usted le realiza un lavado gástrico, la cantidad del contenido de la sustancia que quiere eliminar a través del lavado gástrico va a ser casi nula, porque ya el tiempo de permanencia de esos alimentos en el estómago ya pasó. El estómago es una cámara gástrica vacía, que solamente está llena cuando se ingiere los alimentos, ¿no? Entonces, el lavado gástrico se tendría que hacer dentro de las primeras 4 horas. ¿Cuál es la otra indicación que no se puede hacer un lavado gástrico? Que el paciente esté inconsciente. Si ustedes hacen un lavado gástrico en un paciente inconsciente, se va a estimular, lo que va a tener es el reflejo nauseoso. Y con el reflejo nauseoso, ¿qué va a pasar con el paciente? Se puede broncoaspirar, ¿sí? Se puede broncoaspirar. Entonces no es una indicación tampoco un paciente inconsciente de lavado gastroesofágico o gastrointestinal, ¿no? Las sustancias cáusticas. Todo lo que entra quemando va a salir quemando. Entonces no es una indicación de lavado gástrico, ¿no? Exacto. Y pues, se puede administrar carbón activado que puede neutralizar esa función de... Si se administró heparina por error, por ejemplo, usted le pone el médico, le dice indicación, 5.000 unidades de heparina de bajo peso molecular. Y usted lee 5.000 unidades, en el frasquito viene 5.000 unidades por ml, pero ese frasquito trae 5 ml. Y hay muchas confusiones en esto. Entonces, en vez de administrarle un ml, lo administra 5. Le está administrando 25.000 unidades.
¿Cuál sería el antídoto de la heparina? ¿Qué medicamento administraríamos para contrarrestar un sangrado por heparina? Nada. Bueno. El tranexánico, dice. La heparina tiene su propio antídoto. La protamina, exacto. La protamina, si le has administrado 5.000, entonces le vas a administrar 5.000 también, 5.000 unidades de protamina, ¿no? Entonces, ese es el antídoto específico para que se pueda administrar. Eso lo que va a hacer es la neutralización, ¿sí? Entonces, aquí también tenemos la protamina, que viene en las mismas presentaciones, ¿no? Si le has administrado 5.000 unidades de heparina, le administras 5.000 de protamina y se neutraliza. Entonces, ya no vas a tener un paciente que está sangrando. ¿Listo? La vitamina K, que también se utiliza, por ejemplo, en el sangrado del recién nacido, ¿no? Se administra 1 miligramo, que es como profiláctico en los pacientes recién nacidos en lo intramuscular para prevenir el sangrado del recién nacido. Pero en el caso de que ustedes tengan algún paciente sangrando por alguna causa que no hayan podido controlarlo y que no tengan ácido tranexánico, recuerden que la fitomenadiona o vitamina K también se administra para poder ayudar a controlar el sangrado, ¿no? Como factor de la coagulación. Y el ácido tranexánico. El ácido tranexánico ha sido pues el boom en los últimos 5 años en la atención prehospitalaria y del primer nivel de atención. Si hablábamos que la mayoría de gente se muere por sangrados que no han podido controlarse a nivel del trauma cráneoencefálico y que hay sangrados también de diferentes partes del cuerpo que no se pueden controlar, entonces aquí ha entrado el ácido tranexánico a jugar un rol muy importante, ¿no? ¿Qué función cumple el ácido tranexánico? ¿Cuál es la función? Recuerden que hablábamos de que el coágulo se forma ¿sí? En los primeros minutos se forma una red de fibrina, un coágulo duro que dura más o menos 30 minutos y después se va a restablecer, se va a tapizar, se va a reorganizar y se contrae el coágulo chiquito, ¿sí? Y sale un líquido, les decía, ¿no? Entonces, lo que hace el ácido tranexánico es que ese coágulo se mantenga así de su tamaño, grande, fuerte, y que no se suelte, que no se libere ese líquido. O sea, lo que hace el ácido tranexánico es que el coágulo permanezca así fuerte, que se llama antifibrinolítico, ¿no? Que no se destruyan las redes de fibrina. Entonces hace que ese coágulo permanezca más tiempo. ¿Cada qué tiempo se tiene que administrar y cómo se prepara este medicamento? ¿Cada qué tiempo? El ácido tranexánico tiene un tiempo de vida de 4 horas aproximadamente. ¿Cómo se prepara una ampollita, ¿sí? En 100 de solución fisiológica y se va administrando esto en 10 minutos como dosis de ataque, ¿no? El paciente viene en un sangrado, traumatismo cráneoencefálico, ustedes ven las pupilas anisocóricas y el paciente tiene un deterioro neurológico. Entonces yo para poder administrar ácido tranexánico, ¿lo puedo administrar en bolo? Sí, lo puedo administrar en bolo, pero ¿saben qué? Como efecto adverso puede tener una caída de la presión arterial y la hipotensión, ¿sí? Es precedente a una parada cardiorrespiratoria. Es decir, si ustedes le bajan mucho la presión, su paciente puede entrar en paro cardíaco y por ahí terminan complicándolo más todavía, ¿no? Entonces, para que se puedan adelantar a que no pueda ocurrir eso, lo preparan en 100 de fisiológico y lo administran en 10 minutos. Y seguros que no va a pasar nada. Y después se puede administrar pues en infusión continua o cada 4 horas, dependiendo de la necesidad, ¿no? Generalmente lo utilizamos al inicio hasta poder controlar el sangrado o hasta poder hacerle estudios imaginológicos. Y ya después ya vemos si hay necesidad de continuarlo o no. En la atención prehospitalaria también existe agentes hemostáticos
¿sí? Que nos ayudan a poder controlar un sangrado. Dentro de los